El libro o la carta a los romanos, capítulo 3 de Romanos, sí, capítulo número 3. Ya hemos visto que es cierto en el capítulo o parte del capítulo 1 se habla de los gentiles, ¿no? Recuerden que en esta iglesia en Roma había muchos griegos, muchos romanos y también judíos, ¿sí? Como parte de esta congregación, como parte de esta iglesia. Y en ese sentido y en ese aspecto siempre ha habido ese nacionalismo, ¿no? Desde mucho tiempo atrás. Y los griegos, pues siempre ellos con su cultura, siempre con sus filosofías, siempre con su sabiduría. Entonces, Pablo les hace comprender eso no significa que no son pecadores, ¿no? Pero con quien Pablo más tuvo dificultades fue con los judíos en esa iglesia, de hacerles comprender, oye, el hecho de que uno sea judío no significa que ya automáticamente es hijo de Dios, sino que los judíos también son pecadores. Porque los judíos, y habíamos nosotros hablado y vamos a hablar un poquito más, ellos pues se sentían, oye, somos el pueblo de Dios, tenemos a Abraham, ¿no? Como nuestro padre, eh, la ley, ¿no? Del pacto, y aún Jesús nació de nosotros, ¿no? Entonces ellos pensaban que con simplemente nacer ellos como judíos, ellos ya eran de Dios. Pero Pablo les hace comprender, no, 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 no. Y en el versículo número 9 es donde estamos, ¿sí? Capítulo número 3 versículo número 9, ¿no? Con esto terminamos la semana pasada, donde dice que pues somos nosotros, estos los judíos, mejores que ellos, en ese sentido los ellos serían los gentiles. Y la respuesta es, no, no, en ninguna manera. Pues ya hemos acusado y a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Sí? O sea, todos absolutamente en esta humanidad en la que vivimos y las que vivieron, ¿no? En siglos anteriores, todos por naturaleza somos pecadores. Y esto también, algo de esto también estudiamos el día domingo en Efesios, ¿no? Donde comprendíamos que es cierto, o sea, todos por naturaleza somos pecadores. Muchas veces a la gente es difícil aceptar ello. Y déjeme decirle lo siguiente, ¿sí? Mientras más religiosa la persona es, más difícil se le hace aceptar. Mientras menos religiosos muchas veces se es, más fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque el religioso piensa que está bien. O sea, qué sé yo, ¿no? Nosotros, usted y yo, por lo general, pues hemos crecido en una sociedad que es muy católica, ¿no? Hemos ido a misa, nos hemos sido bautizados desde pequeñitos, se nos ha dicho ya desde pequeñito eres hijo de Dios, y nosotros lo hemos creído, ¿no? Y lo hemos aceptado, y esta sociedad hace eso, al punto que cuando le dices, oye, pero necesitas arrepentirte, ¿no? Para que seas hijo de Dios, no, pero si yo ya soy hijo de Dios ya, ¿no? Por bautismo, ¿no? Entonces, mientras más religiosa la gente, un poquito más complicada en muchas instancias. Mientras que cuando uno es más suelto al respecto, más se da cuenta de ciertamente, oye, sí, pues, yo estoy mal, ¿no? Por ejemplo, los que tienen adicción, que ellos definitivamente con mayor facilidad van a darse cuenta de, oye, sí, pues estoy mal, ¿no? Mientras que un religioso que va, qué sé yo, todos los fines de semana a una iglesia, pues no, yo estoy bien, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado también con ello. Y nos puede pasar a nosotros, porque nosotros también podemos llegar a pensar de que no, yo estoy bien y aún, mira cómo se viste, mira cómo hace, ¿no? Y comenzamos nosotros a señalar todo y cómo debe ser la gente. Y necesitamos tener muchísimo cuidado también nosotros, porque nos puede pasar a nosotros que nos convirtamos en religiosos cuando la idea es que como hijos de Dios simplemente nos rindamos a este Jesús para que Él vaya cambiando nuestras vidas. Entonces, eso es lo que pasaba
pueblo judío en esta iglesia o con los hermanos judíos en esta, porque eran creyentes. Estamos hablando de una iglesia en Roma, ¿sí? Donde existían también hermanos que eran de nacimiento judíos y que les costaba a ellos entender que por naturaleza ellos también fueron pecadores, así como los gentiles, ¿no? Ellos pensaban que no. Y para hacer esto, el apóstol Pablo, qué sabio es Dios en verdad, ¿sí? Porque el apóstol Pablo entra en razonamiento, pero no en base simplemente a puro razonamiento humano, sino que lo que se va a dar cuenta usted es que de aquí en adelante lo que usa Pablo es el Antiguo Testamento para hacerles comprender que en el Antiguo Testamento ya se estaba hablando de que es cierto, ellos también eran pecadores, pero que lamentablemente ellos asumieron que no. Los pasajes que vamos a ver a continuación, sí, en realidad tiene referencia a todo ser humano, sí, pero mucho más directamente al judío. Mire lo que dice en el versículo 10, y aquí comienza así. eh, y aquí vamos a ver el carácter del judío incrédulo. ¿Cómo era el carácter del judío incrédulo? Los versículos del 10 hasta el 12, vamos nosotros a ver eso. Dice, como está escrito, ¿sí? O sea, aquí se refiere a las escrituras. ¿Sí? Una vez más, o sea, el judío, ¿de qué se aferraba o de qué se agarraba? De las escrituras. En realidad, más de la interpretación de las escrituras del Antiguo Testamento. Ellos tenían sus interpretaciones, para ellos pesaban más las interpretaciones que la palabra. Pero si la palabra decía algo, entonces le prestaba atención. Y eso es lo que dice, repito, el apóstol Pablo, ¿no? Como está escrito, y les dice, no hay justo ni aún uno. O sea, es la Biblia o las escrituras las que testimonian de la incredulidad de los judíos, ¿sí? Y aquí se está viendo, pero repito, no solo los judíos, sino en realidad toda la humanidad. No hay justo ni aún uno. ¿Qué es lo que nos hace a nosotros en alguna forma sentirnos que quizás no estamos tan mal? ¿Se ha puesto a pensar? Sí, ¿qué es lo que quizás nos haga a nosotros pensar que, oye, pero no estoy tan mal, ¿no? Ya tengo mis cositas, pero no soy tan mal. ¿Qué es lo que muchas veces nos haría pensar eso? ¿Perdón? Hay gente, pero nos comparamos, ¿no? Por ejemplo, vemos lo que está ocurriendo en nuestra ciudad, la delincuencia, ¿no? El sicariato, y decimos, sí, sí, pero no, ya ellos se pasan ya, ¿no? O sea, yo sí tengo mis cositas, pero no a ese punto. Entonces comenzamos nosotros a pensar, ¿no? Que quizás no esté tan mal, ¿no? Pero la Biblia, mira lo que menciona, ¿sí? No hay justo ni aún uno. Y eso le estaba diciendo a los judíos. O sea, entre los judíos, entiéndase, no hay justo ni siquiera uno. Aún el mismo Abraham, si Abraham llegó a ser hijo de Dios y hasta amigo de Dios, ¿por qué razón fue? Por la fe. O sea, porque él tuvo que reconocer, oye, sí, yo necesito de este Dios. Y eso es lo que sabemos, es lo que también se expresa en la Biblia respecto a Abraham. Así que no hay justo ni a uno. Y el domingo lo decía, ¿no? Que muchas veces nosotros, pues, como es un ser querido, tratamos de justificarlo también, ¿no? Y de, no, pero no ha sido tan malo, ¿no? O no es tan malo, ¿no? Entiéndase, no se trata de ser malo en el sentido de compararnos unos a otros, sino de lo que se trata es de cómo es nuestra naturaleza. Y nuestra naturaleza es, o sea, no hay justo, o sea, no hay alguien que llegue a la medida de Dios. Eso es lo que está diciendo. No hay alguien que llegue a la medida de Dios. No lo hay. Por eso es que se envió a Jesús. Por eso es que vino Jesús. ¿Sí? Eh, y les fue difícil pues a estos hermanos, pero repito, qué
sabio Pablo, o Dios usando a Pablo y Pablo utilizando los versículos. O sea, no estaba el apóstol tratando a ver, a ver, ¿cómo te has portado hoy? No, porque a veces eso hacemos tratando de que la gente se dé cuenta, oye, si eres pecador. A ver, ¿qué has hecho hoy? No, segurito que hoy día has pecado, pero eso puede hacer efecto con aquellos que quizás como hijos de Dios entendemos que es cierto, o sea, siempre estamos pecando, pero no necesariamente con aquellos que no conocen a Dios, porque aquellos que no conocen a Dios están tan acostumbrados a ello. Y como dijimos hace un rato, ven que otros son aún peores, que su vida ya no necesariamente lo ven como que pegan. No, sí me he portado bien, ¿no? No le he hecho nada mal a nadie, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero sí, eso es lo que la Biblia nos dice. Y no solo ello, sino que le dice también, sí, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ahora, nuevamente, se sigue hablando de los judíos. Si hubo personas que debieron entender respecto a la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, ¿quiénes fueron ellos? Los judíos. Claro, porque ellos tuvieron toda la información, ellos tuvieron toda la revelación. Si ellos no entendieron, no fue por falta de información. Si ellos no entendieron, fue por falta de qué? De fe. ¿Sí? Y que claro, se hace todo esto acá y hasta dice, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Eh, obviamente busque a Dios en base a lo que se habla del entendimiento, o sea, la revelación divina, ¿qué es lo que hace? Es Dios diciéndole, esta es la manera como yo deseo que se hagan las cosas, cómo pueden llegar a mí. Pero ellos dejaron de lado esas cosas y aparentemente buscaban a Dios, pero a su manera. ¿Sí? Es más, ¿acaso no es cierto y no sabemos que a pesar de que Dios les dijo, oye, solo hay un Dios, a ese Dios adorarás? Y ellos comenzaron a adorar a otras imágenes, ¿no? Otros dioses, falsos dioses. Lo hicieron ellos. ¿Sí? Así que por eso es que eh, nosotros no caigamos en pensar, no, yo ya estoy bien, ya, siempre estoy bien. No, aprendamos simplemente a rendirnos a Dios y que Dios vaya o continúe trabajando en nuestras vidas para que nuestras vidas puedan ser más y más conforme a Él, menos y menos conforme a nosotros mismos. No sé si hay alguna pregunta aquí, no sé si hay algo que quisieran ustedes agregar. ¿Sí? Pero lo que les está diciendo, o sea, uno es duro, ¿sí? Pero es conforme a las escrituras. Pablo está usando las escrituras, esto es lo que la Biblia dice, y más adelante les voy a dar, quizás alguna de ustedes en su Biblia tiene allí algunos versículos, algunas citas bíblicas, por ejemplo, yo tengo debajo del 12, tengo unas citas bíblicas, ¿alguno de ustedes tiene ahí en sus Biblias? Ya tú tienes, hermana, ¿no ves? ¿Qué son estos versículos casualmente? O sea, estos versículos que estamos leyendo se encuentran en esas citas que se mencionan allí. Así que sí, o sea, ellos no podían, ¿qué sería? Defenderse de estas, llamémosle, acusaciones, porque se estaba usando las escrituras. Y ellos, sí, sí está ahí, ¿no? Sí, sí está ahí. No solo ellos, sino que menciona también, mire qué mal estaba moralmente hablando el pueblo judío. Todos se desviaron, ¿sí? O sea, esto es declinar, esto es tratar de evitar, esto es apartarse, todo. Se está hablando aquí de absolutamente todo el pueblo judío. ¿Sí? Por ello es que todos también necesitaban de Jesús, todos también necesitaban de Dios, es todo. Y no solo se desviaron y o sea, evitaron a Dios, dice, a una se hicieron inútiles. Es una palabra fuerte en realidad, ¿sí? Una palabra que básicamente significa inservibles.
¿sí? Una palabra que también puede significar algo malogrado, por ejemplo, cuando, ya que hace rato mencioné de los productos lácteos, cuando la leche, por ejemplo, se hace vinagre, ¿no? O sea, que el olor fuerte que tiene, a eso es a lo que se refiere. Que las obras de los judíos era repugnante para Dios. Y no era la primera vez que se mencionaba acá. ¿Sí? Ah, y cierto, o sea, no solo se trataba de los judíos, sino también de toda la humanidad, pero repito, acá está tratando de que los judíos entiendan, ¿sí? Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Y luego dice, no hay quien haga lo bueno, o sea, moralmente hablando, aquello que es excelente. No bueno en el sentido a ver, alguno de ustedes, dígame alguna obra buena que hayan hecho el día de hoy. Bueno, ahorita hasta no matar a alguien ya se convierte en algo bueno, ¿no? No, entonces, aquí tiene que ver con la excelencia moral, o sea, no estaban en capacidad de hacer lo que a Dios le agrada. No estaban en capacidad de agradar a Dios, ¿sí? Y recuerde usted y yo como seres naturales tampoco. ¿Sí? ¿Cómo es que nosotros podemos agradar a Dios? A través de Jesús. O sea, no hay otra forma. ¿Sí? Nuestras obras apartados de Jesús, y eso necesitamos nosotros comprender, entender. Nuestras obras apartados de Jesús huelen mal para Dios. ¿Sí? Es sí o sí. Nuestras obras, repito, apartados, huele mal. Y no solo estoy hablando de nosotros involucrarnos en las actividades y prácticas de este mundo, sino también en el sentido de, por ejemplo, yo convertirme, ¿no? O usted convertirse en un sabelotodo de Dios, ¿no? Y que no, que esto está mal, que eso está mal, que no debería ser. O sea, no es así. ¿Sí? Estamos, repito, estaríamos cayendo en la religiosidad como el pueblo de Israel también cayó. ¿Significa con esto entonces que debemos caernos la boca? No, 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 lo que significa es más bien en el Señor ayudar, ¿sí? En el Señor ayudar. Porque la Biblia nos enseña, si ves a tu hermano que no está haciendo algo conforme a lo que se entiende en las escrituras desea, debes conversar con ese hermano, con esa hermana. ¿Sí? No significa que quedarnos callados, ¿no? No, ya, eso es un no, porque nosotros ya estaríamos ya desagradando a Dios. Es increíble cuán fácil podemos caer en tener una vida que desagrade a Dios. Es facilísimo. Por eso es que necesitamos tanto nosotros de Jesús. ¿Alguna pregunta hasta acá o algo que quisieran agregar? ¿Sí? Y dice, no hay quien haga lo bueno, ¿sí? No hay ni siquiera uno, ¿sí? Eh, y esto depende de a quién le pregunte. Si usted le pregunta a los católicos, ¿no? A ver, dentro de tu religión, uno que sí sea totalmente agradable para Dios y que nunca peque. ¿Quién es? El Papa, ¿verdad? El Papa. Quizás no sé qué otras organizaciones, bueno, los árabes y todos ellos tienen también sus personalidades, eh, pero también grupos llamados cristianos también tienen esos problemas, ¿sí? El grupo llamado israelita, los israelitas, varios años atrás, quizás un par de décadas atrás, cuando murió su líder, ¿qué es lo que dijo su líder? ¿Alguien recuerda? Ezequiel Atacusi, Ataucusi, ok. ¿Qué es lo que dijo? Que él iba a resucitar al tercer día, ¿no? ¿No? Sí. Eh, lo mismo también el señor Alan García, ¿no? Él dijo que no, él no va a visitar tumba porque al tercer día se va a levantar, dijo después de morir. Ah, ah, ¿Perdón?
No, no, o sea, después de muerto que se iba a levantar. No, no que habló después de muerto. O sea, hay esas cosas, ¿no? Pero la Biblia, ¿qué es lo que dice? No hay ni siquiera uno. ¿Sí? No hay ni siquiera uno. O sea, Abraham no fue aceptable a Dios simplemente porque él fue Abraham. Abraham fue aceptable a Dios porque él reconoció por fe que él era Dios y que él necesitaba, ¿no? De ese Dios. Moisés, o sea, no fue aceptable a Dios porque simplemente fue Moisés. Igual, él entendió que se equivocó, ¿no? Es más, ¿se acuerda usted cuando eh, la zarza comenzó a arder y una voz que lo llamó y qué es lo que entre otras cosas le dijo esa voz? Quita, quita las sandalias de tus pies. ¿Por qué razón? Porque el lugar que pisas es santo. ¿Sí? Entonces no hay tal cosa. Ah, se puede hablar de todos los santos que también la Iglesia Católica tiene, ¿no? Comenzando con María. No hay, o sea, ni siquiera María. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice, ¿sí? O sea, María no es santa porque simplemente fue María. En todo caso, y si creemos ello, y la Biblia creo que lo enseña, o sea, María llegó a ser hija de Dios también a través de Jesús. O sea, no se piense que no, ¿sí? No se piense que como madre es que ya ella llegó a ser hija de Dios. No, 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 no es que, no es que, o sea, María pudo haber ido al infierno, ¿sí? Y aún así haber traído a Jesús. Si es que ella no reconocía sus faltas o sus pecados delante de Dios. Y me dejo entender, ¿sí? Y cualquier otro ser, cualquier otra persona. Por eso es que qué triste es, ¿no? Cuando se escucha, se dice, no, que sí, también a través de María y hay que orar a los santos y es triste, ¿sí? Pero la gente se ha arraigado a esas cosas porque, repito, nacen con ello, o sea, nacen con ello. Y, si me permiten el atrevimiento, sí, la Iglesia Católica no es ninguna caída del guabo, sí, ellos nos acusan a nosotros de lavar, ¿qué se dice? La mente, creo, ¿no? No, y ellos lo hacen desde pequeñitos. Claro, ellos lo hacen desde, ¿no? Imagínense un recién nacido siendo llevado, ¿no? A la pila del bautismo. Él crece con eso y no tuvo la oportunidad de decidir si es que quería creer o no al respecto. Simplemente lo metieron ellos. Y claro, hay que reconocer que quizás los padres están haciendo lo que ellos piensan es lo mejor para los hijos, pero que no necesariamente aquí. Y así que no hay ninguno, no hay ninguno. O sea, yo me acuerdo que en una ocasión ya me había convertido al Señor y venía de la iglesia, parece, todavía era soltero, me parece también, no estoy muy seguro. Pero llegaron unos parientes que no lo conocía, es más, ni me acuerdo quiénes eran ahorita. Tampoco, los habré visto quizás una sola vez o esa vez nada más, no recuerdo. Pero llegaron unos parientes y saludaron, me presentaron y como justo venía y estaba con camisa y corbata, eh, como que me preguntaron, ¿no? O sea, ¿a qué se debe, no? Todos estaban pues formal, ¿no? Y le digo, no, vengo de mi iglesia, soy pastor evangélico, ¿no? Y creo que ya era casado. Quizás la hermana Melinda también estuvo ahí, no recuerdo. Usted me dice es evangélico. Le digo, sí, sí, sí. Y una tía estuvo allí, una tía muy conocida, y dice, sí, él es pastor. Pero y que antes siempre ha sido tranquilo, ¿no? Porque a veces se piensa pues que solo los que han estado en situaciones muy extremas son los que se convierten así, ¿no? Solo
Y mi tía dijo, no, él ha sido bien tranquilo, de todos sus hermanos, más tranquilo, decía, Gloria al menor. Ah, así que sí, pues hay estas formas de pensar, ¿no? O sea, se nos ve a nosotros como que estos se meten ahí por necesidad, porque simplemente quieren no conseguir algo distinto, ¿no? Pero están más engañados o peor de engañados, ¿no? Cuando entiéndase, es por fe, ¿sí? Hemos mencionado estos grandes nombres, es por fe, o sea, no hay otra manera. Es solo por fe que nosotros podemos llegar a agradar a Dios. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Sin fe, sin fe, porque sin fe es imposible. O sea, no se puede. O sea, o sea, y es enfático eso imposible, ¿sí? O sea, es como doble énfasis, me parece. O sea, no se puede. Por más que uno se esfuerce, no se puede agradar a Dios, a no ser que sea por fe. Y cuando hablamos de fe, estamos hablando de Jesús. Estamos hablando de creer en Jesús, estamos hablando de obedecer a Jesús, estamos hablando de seguir a Jesús. No se puede. Y tiene razón, porque, o sea, por naturaleza, aquí se está diciendo, ¿no? Estamos muy mal. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Rapidito, ¿sí? Antes que, si hay, yo me acuerdo y les he dicho a ustedes, ¿no? Que cuando se vuelvan a aparecer el gringacho, ¿no? Y el gringacho apareció con una fama, ¿no? Con que te mata gente siendo adolescente, ¿no? De 12 años, creo que más o menos, algo así, 12, 14 años, me parece. Y una señora me preguntó, ¿no? Y me dijo, ¿crees que pueda tener el perdón de Dios e ir al cielo este muchacho? Y ella también respondió, dijo, ella dijo, no, yo creo que no, creo que él ya no tiene el perdón de Dios. Y no le dije esto porque no quería crear controversia, pero quería decirle, señora, usted y el gringallo, en cuanto a lo moral, están en la misma posición. Y es que es cierto, ¿no? Pero nosotros como vemos pues que asesinan, entonces pues no, él sí está mal, yo no. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Que no hay justo ni uno. O sea, no hay uno que tenga la calidad o el sello de bueno conforme a Dios. No hay ni uno. Se lo dijo a los judíos, pero repito, no solo es a los judíos, todos. Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar. Habrá. Y sí, ahí están los versículos, todo esto viene de los salmos, estos primeros versículos que hemos leído. Hermanos, en casa, ¿tienen alguna pregunta con ustedes o algo que quieran agregar? ¿Sí? Y aquí vienen las evidencias del judío incrédulo, ¿sí? A partir del versículo 13, vamos a leerlo, por lo menos, ¿sí? Mire lo que dice, ¿sí? Sepulcro abierto es su garganta. ¿Usted alguna vez ha estado en un sepulcro abierto? Bueno, o sea, ya ha estado usado, porque si no, ¿no? La idea es el siguiente, que todo muerto no huele bien. Por lo tanto, todo sepulcro que es abierto no va a oler bien. ¿Se acuerda usted de Lázaro cuando murió? ¿Qué es lo que dijo su hermana cuando Jesús dijo que abran la tumba? Perdón, o sea, ya estaba muerto, dice, ya tres días, ya 4 días, 4 días. Y para los judíos había una tradición, dicho sea de paso, que no he logrado encontrarla en libros, pero sí uno de mis maestros en el seminario nos compartió ello. Dijo que había entre los judíos una tradición de que cuando uno moría, ¿no? Como que el alma recién ya se iba del todo,
al tercer día de muerto. Por eso es que se dice que Jesús tuvo que también quedarse 3 días, ¿sí?, antes de resucitar, como para que nadie dude de que, porque de lo contrario los judíos dicen, no, pero o sea, si resucitaba al día siguiente, quizás los judíos hubiesen dicho, no, pero no estaba bien muerto, pues no, ¿no? Entonces, por eso es que los 3 días. Pero cierto, de Juan el Bautista, ¿no? No, no es el Bautista. Lázaro, perdón. Lázaro, cierto, Lázaro levanta. De Lázaro se dice ya eran 4 días. Y hiede, ¿usted sabe qué significa heder? Apesta, ¿sí, no? Apesta, ¿sí? O sea, lo que está diciendo acá es las gargantas, que en este sentido manifiesta pues la forma como uno se expresa, dices, es maloliente para Dios. Y estamos hablando de los judíos. Los judíos alababan a Dios. Claro, su cultura era eso, ¿no? O sea, no pensemos que también nosotros, porque sí, porque a veces no pasa, ¿no? Porque estamos ahí en el servicio y abrimos la boca, segurito que Dios está contento conmigo. ¿Es a través de quién? Solo de Jesús. Solo de Jesús. Disfrutamos las bonitas voces, pero las bonitas voces no garantizan de que Dios está. Porque a veces cuando fallece un cantante, ¿qué es lo que muchas veces se dice en el sepelio, ¿no? O en el entierro? Segurito que Dios necesitaba de un cantante, por eso, ¿no? Por eso se lo... ¿no? O alguien que toca, ¿no?, instrumentos, ¿no? Segurito que Dios necesitaba un ángel que toque, ¿no?, instrumentos ahí para que por eso se lo habrá llevado, ¿no? Y entiendes, todo es Jesús. Está cantando, ¿no? Segurito que Dios estará contento de escucharlo, ¿no? Y todo es Jesús, ¿sí? Así que sí, estas son las evidencias o lo que expresa el judío y en realidad todo ser humano. Dice, con su lengua engañan, ¿sí? Es atraer, seducir. O sea, esto de el floro, ¿no? ¿Qué más se dice? El piquito de oro no es algo nuevo, ¿sí? Y hoy también pastores estamos cayendo, están prefiriendo simplemente que suene bonito para que así, ¿no? Y yo no estoy diciendo que pastores debemos hablar mal, simplemente pastores necesitamos hablar la verdad, simplemente enseñar la verdad. Pero esto de no seducir, esto, hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Porque si usted trata de que cada cosa que usted diga sea tomada en forma bonita, va a llegar al punto en que usted va a tener que comprometer lo que usted dice. Y posiblemente con el propósito de sonar bonito, quizás usted vaya hasta a impedir que la verdad sea compartida. ¿Sí? Y repito, esto es desde antes. ¿Sí? Luego dice, versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. Pero nosotros pensamos que la gente de antaño, ¿no?, era más respetuosa, ¿no?, más llevadera, y ciertamente, pero moralmente hablando, esto es para con Dios. Todos estaban mal. Mira lo que dice la segunda parte perdón, el versículo 15. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Nosotros pensamos que estos tiempos son los que están que se derrama sangre. Esto es algo que ha venido desde siempre, ¿eh? ¿Desde cuándo, por ejemplo, se acuerda usted de que vino el derramamiento de sangre? Desde Caín y Abel, ¿no? Desde Caín y Abel. Y estamos hablando en un tiempo donde se suponía la gente era más tranquila.
Mientras más cercana al tiempo del paraíso, obviamente la gente era, pensamos, más tranquila, y sí lo era, ¿sí? Pero igual era pecador. Sí, entendamos eso. Dice versículo 16, quebranto y desventura. O sea, quebranto tiene que ver con destrucción, con arruinar cosas, y desventura con dolor, calamidad, miseria. O sea, dice, eso hay en sus caminos. ¿Sí? Y luego dice, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y nuevamente en el versículo 17, cuando dice, no conocieron, que tiene que ver con conocimiento, no es que les faltaba información, no quisieron ellos escuchar. Hermanos, no es que a nosotros nos falte información y por eso es que no obedecemos a Dios. Lo que nos falta es fe. Información hay. Lo que nos falta es fe. Y a estas personas también, y dice, miren el versículo 18, no hay temor de Dios, o sea, no había reverencia, pero no solo reverencia, sino en realidad no tenían, la palabra temor es phobos. ¿Qué palabra viene de phobos? Algo que le suene a usted. ¿Qué palabra viene de phobos en nuestro lenguaje? Fobias. ¿Qué cosa es fobias? Algo que aterra. O sea, nuestras vidas en realidad, si bien es cierto, no que necesitemos estar temblando en razón a Dios, pero hermano, nosotros lo hemos acercado tanto a nuestro nivel que ya hemos llegado al punto de hasta ni reverencia muchas veces tenemos entiéndase, Dios es Dios. Y Dios sigue siendo el mismo Dios poderoso, justo, santo, y que sí llega a airarse. Es lento para la ira, ciertamente, pero si es que nosotros llegamos, como decimos, ¿no? Llegaste a la coronilla, ¿no? Hasta la coronilla, creo que no. Hermanos, usted va a ver a Dios, ¿sí? Y necesitamos nosotros comprender. Gracias a Dios por Jesús y su bondad en ellos. No hay temor de Dios delante de sus ojos, esto es delante de su pensamiento, ¿no? De la forma como es que ellos ven las cosas. No, no lo hagan. Entonces, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que viene desde siempre, ¿sí? Aún en los religiosos, los judíos. Es triste, pero ocurre que en religiosos también, ¿no? Se escucha de violaciones de niños, ¿no? Y no solo en la Iglesia Católica, sí, aún también en llamados evangélicos. Hace poco leí algo este era africano, ya falleció, pero que tenía una mega iglesia en Inglaterra y que están que salen, pues, ¿no? De que también en vida el hombre tenía dificultades en ese sentido. O sea, también en los religiosos es esto de necesitamos de Dios, porque no hay justo, ni siquiera, no hay alguien que haga lo bueno, ni siquiera uno, a la altura de Dios. Nuevamente, si nos comparamos unos a otros, sí, pues, ¿no? Y si nos comparamos unos a otros, por lo general, ¿con quiénes nos vamos a comparar? Con los que no están tanto a nuestra altura, sino ¿no? Para nosotros quedar bien, ¿no? Eh, pero no, para con Dios todos somos pecadores. Y eso es lo que dice el versículo 9. ¿Alguna pregunta o algo quieran agregar? De lo contrario, ahí nos vamos a detener. ¿Sí? ¿Alguien con alguna pregunta? Sí. Ya, ya.
también es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, ¿no? De lunes a sábado hacemos nuestras vidas, domingo sí es el día de santidad, ¿no? Ocurre también. Sábado, domingo, que son todos santos, parece una semana. Ya. Ah, pasa, no pasa eso. Por eso es que, y sobre todo, personas que creemos que Dios va a aceptar cualquier cosa, ¿no? Y nos equivocamos, porque Dios no va a aceptar cualquier cosa. ¿Qué es lo que va a aceptar Dios? Jesús. Sí, Jesús. Y nosotros en él. Y por eso es que necesitamos rendirnos, ¿sí? Porque no hay otra manera. De lo contrario, vamos a oler como, para Dios, como sepulcros abiertos, ¿no? Y que no es palabra suave, no es palabra, pero es lo apestoso en realidad, ¿sí? Es más, en Isaías, y sí, apágalo, ya no hay problema, hermana Melina. En Isaías, en el capítulo 5, una hermosa parábola, Dios les dice, ¿no? Al pueblo, yo planté mi viña, que se refería al pueblo de Israel, y la sembré y la protegí como para que ésta